Ser Podcast. En la cadena Ser. Punto de fuga. Con Javier Bañuelos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Punto de Fuga. Más allá de las amenazas de Donald Trump a España por no querer ser cómplice de su guerra contra Irán. And we have the right, as an example, we talked about Spain. I could tomorrow stop, or today, even better, stop everything having to do with El mundo Spain. asiste con máxima preocupación al rearme nuclear. J'ai ordonné d'augmenter le nombre de têtes nucléaires de notre arsenal. Francia forma parte del selecto grupo de 5 países que oficialmente tienen capacidad de generar sus propias armas nucleares. Por eso el mensaje de su presidente Emmanuel Macron anunciando un rearme nuclear supone un salto al vacío que ningún país de la OTAN había dado hasta ahora. Un gesto con consecuencias impredecibles. Bueno, de hecho hay quienes creen que ese rearme nuclear anunciado por Francia podría acelerar el reloj del apocalipsis. El reloj del apocalipsis para este año y antes de esta crisis ya marcaba 85 segundos para la medianoche, el mayor riesgo de aniquilación humana de la historia. Y en este mundo tan oscuro que se ha vuelto, que se está volviendo cada vez más oscuro, España puede y perfectamente puede hacerlo y debe hacerlo, convertirse en un faro. España puede ser un país que demuestre de forma contundente que la paz y la libertad no exigen ser temidos, como dice Francia, sino que la paz y la libertad se construyen de forma valiente sobre los cimientos de justicia, de cooperación y de humanidad, de una humanidad compartida. Entonces es importante, estamos en un momento histórico en el que España perfectamente puede tener ese liderazgo. Y aquí está la sociedad civil lista y preparada para apoyar al gobierno en dar ese paso valiente. Con Carlos Umaña, portavoz de la campaña internacional por la abolición de las armas nucleares, una ONG que precisamente ya se llevó el Nobel de la Paz, iremos analizando durante el programa de hoy el papel que puede jugar España en este objetivo, en esa utopía de abolir el armamento nuclear. Pero antes necesitamos poner todas las fichas sobre este delicadísimo tablero de juego geopolítico en el que cada pieza juega un papel clave. Por eso hemos invitado a Tika Font, investigadora de la Alianza por el Desarme Nuclear. Tika, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida a Punto de Fuga. Hola, muy bien. Muchas gracias por invitarme. Bueno, lo primero, Tika, para entender a qué nos enfrentamos cuando hablamos de esa amenaza nuclear, me gustaría saber o preguntarte cuántas ojivas y cabezas nucleares se calcula que hay ahora mismo desplegadas por todo el mundo. Bueno, se calcula que hay sobrepasa las 12.000 que hay, ¿eh? Fíjate, si con una en Hiroshima y otra en Nagasaki, y con 12.000 la de veces que destruimos este planeta y aniquilamos a toda la humanidad. El peligro es muy grande y el exceso que hay de estas armas también es muy elevado. Es imposible que se puedan usar todas porque, vamos, es que ya no quedaba ni planeta para habitar. Bueno, sin duda Francia, ¿no? Habla de ese rearme nuclear porque tiene esa capacidad, pero te pregunto por el resto de países europeos, no sé si alguna otra potencia quisiese seguir ese ejemplo de Francia, es decir, si quisiese también lanzarse a esa carrera nuclear, ¿estaría en condiciones de poder hacerlo? ¿Podrían dar ese paso? No, mira, diríamos también por una apuesta que yo considero que es positiva. La sociedad europea, cuando vino el impulso de la creación de las centrales nucleares y del armamento nuclear, fue una población muy contraria a que se construyeran o que los países se dotaran de armamento nuclear. Y fíjate que ningún país europeo las tiene. Y una vez los gobiernos renunciaron a tener armamento nuclear,
Las centrales nucleares que se construyeron para obtener energía civil son centrales que no son aptas para producir armamento nuclear. Yo creo que ese es, diríamos, cuando ahora algunos países dicen que quieren o tendrían o aspiran a dotarse de armamento nuclear, tienen esta incapacidad, diríamos, técnica. Para poder dotarse de armamento nuclear, tendrían que construir centrales nucleares distintas, aquellas que producen uranio, y luego, por otra parte, tener otra clase de centrales nucleares que lo que quieren es dotarse de plantas de reprocesamiento. Una vez has utilizado las barras nucleares, las mandas a otras plantas, separan las partes de uranio o plutonio y ahí lo van enriqueciendo hasta porcentajes que son aptos para armamento nuclear, que no son los mismos porcentajes que para una central de energía eléctrica. Claro, porque entiendo que con ese paso de Francia, con ese mensaje que lanzó Macron del rearme nuclear, esa posición colisiona de lleno con el Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares, ¿no? Exacto. Los países europeos, uno, porque no tenían aspiraciones a crear armamento nuclear, por tanto no desarrollaron las centrales nucleares y todas ellas se adherieron y firmaron el Tratado de No Proliferación Nuclear. Empezar una política distinta a esta, o incluso Francia, que ya tiene armas, si incrementa su poder en número de cabezas o de ojivas nucleares, quiere decir que se estará incumpliendo el Tratado de No Proliferación. El Tratado de No Proliferación tiene como dos objetivos. Aspira, y eso es aspira, no contempla ninguna norma al respecto, pero aspira a vivir en un planeta desnuclearizado. Pero mientras lo que hace es, se pone dos objetivos. Uno, que no haya crecimiento en vertical, que quiere decir que cada país no construya más cabezas nucleares. Y luego, que no haya un incremento en horizontal, que quiere decir que no haya más países que aspiren a tener armas nucleares. La cuestión en estos momentos a escala mundial, que nos encontramos es que China ya tiene 600, cuando en el 2023 creo que tenía unas 400, ya tiene 600, y se calcula que puede llegar a tener 1000 para el 2030. Por tanto, China crece en sentido vertical. Esto puede hacer que a Estados Unidos se sitúe diciendo, si tuviera que llegar a una confrontación nuclear con Rusia y China a la vez, ellos dos contra mí, en estos momentos Estados Unidos y Rusia están equiparados, pero si quisiera llevar una guerra con los otros dos a la vez, pues encontraría que igual Estados Unidos empieza a proliferar, por tanto intenta incrementar también sus ojivas nucleares. Y lo que ha dicho Macron estos días es que va a incrementar el número de ojivas nucleares, pero que esta vez lo va a mantener en secreto, que no dirá ni qué hace, ni cuántas tiene, ni cuántas desarrolla. Si otro país europeo quisiera hacerlo, también tendría que salirse del Tratado de No Proliferación Nuclear. Bueno, Tika, en mitad de tanto ruido también conviene aportar algo de luz. Recuerdo perfectamente la conversación que mantuvimos aquí en la SER, en Punto de Fuga, con Shigemitsu Tanaka, Premio Nobel de la Paz en 2024 y víctima de la bomba de Hiroshima. Su mensaje fue muy potente. Israel tiene que poner fin a esa matanza. Tienen que poner fin a esa guerra como sea y abandonar esa desconfianza entre las dos partes. Le pido a Netanyahu que ponga fin a la guerra, que no vuelva a bombardear a los civiles. 65.000 civiles muertos, de los que la mitad eran mujeres y niños. Le pido que deje de bombardearles, porque los palestinos también son seres humanos igual que ellos. Bueno, de hecho es muy claro, ¿no?, lo que lanza
Shigemitsu Tanaka, como esa idea, ¿no?, de que los seres humanos no pueden coexistir con las armas nucleares. La abolición, dice, es el único camino. Pero claro, Tika, observando cómo avanza esta escalada, difícil de imaginar, ¿no? Cuesta ser optimista. Hombre, diríamos que aquí hay una gran división en el mundo, porque la gran mayoría de países del mundo no tiene armamento nuclear, no aspira a tener armamento nuclear, pero en cambio estamos viendo que la inestabilidad en la que está entrando a nivel global el planeta, pues está produciendo, por ejemplo, y ahí te cito, la Organización Internacional de la Energía Atómica, su director, hace no muchos meses, alertó de que entre 20 o 25 países más a los 9 que ya existen quieren poder acceder al armamento nuclear. Varios de ellos asiáticos, o por ejemplo Arabia Saudí, que también ha mostrado su interés en dotarse de armamento nuclear. Lo que no sabemos es qué quiere decir, si quiere producirlo o qué es, o si Estados Unidos o Israel le van a ayudar. Pues no sé, entramos en una espiral muy difícil a escala planetaria, muy peligrosa y sobre todo muy peligrosa para la continuidad no solamente de los seres humanos, sino de la vida. ¿Y en qué lugar quedan los países que no tienen ahora mismo armas nucleares? No sé, ¿no tenerlas nos debilita? Mira, no sé, lo que yo creo es que la gran cuestión sería, mira, yo a veces con eso pienso muy a menudo en Einstein, cuando también nos planteaba que si queremos resolver problemas tenemos que hacerlo pues con una mentalidad distinta, con una propuesta distinta, porque con las mismas propuestas de siempre los problemas no se resuelven. Y yo creo que aquí es donde igual tenemos que activar la imaginación de cómo resolver los problemas que tenemos. Más que problemas, te diría yo, hay intereses que son contrapuestos o a veces intereses que son muy contradictorios. Bueno, vale, podemos tener intereses diversos y antagónicos, pero la forma de resolverlos no puede ser la de siempre, basándonos en la disuasión, en la amenaza, la fuerza, porque eso, o bien por un error, o bien a sabiendas, pues nos puede llevar a una situación planetaria muy difícil, muy difícil. Y vemos que seguimos con la misma receta de siempre: armarse, tener las armas más potentes para amenazar al otro. Pues yo creo que eso no nos confiere más seguridad. Bueno, oficialmente en ese selecto club, ¿no?, de los 5 países que tienen capacidad de generar su propio armamento nuclear, lo forman Rusia, Estados Unidos, Reino Unido y Francia, pero también China. Me gustaría preguntarte también por el papel que puede jugar en este caso el gigante asiático en ese rearme nuclear. Pues China está llevando a cabo la opción clásica, que es ante un Estados Unidos que se situándolo como su enemigo sistémico con el que tiene que competir, pues está llevando a cabo políticas en todo el ámbito de armamento convencional. Está haciendo grandes inversiones en industria de armamento, en el diseño de nuevos armamentos de sentido convencional y también en el del armamento nuclear. Ya te digo que está llevando a cabo lo que llamamos una proliferación en vertical, incrementando fuertemente sus números de cabezas nucleares. Pero no solamente esto, porque tú dices, una cabeza nuclear o una ojiva, si no tienes un vector con que transportarla, pues no es nada, no puedes hacer nada con ella. Entonces, las grandes modernizaciones y las grandes inversiones que se hacen en estos momentos, pues es cómo hacer, diseñar o pensar en diversificar escenarios de dónde usarla. En que estos vectores, que pueden ser misiles, aviones, submarinos, cómo hacer que sean más sigilosos, que tengan más velocidad, que sean más precisos, que tengan más alcance. Les están incorporando la inteligencia artificial y, por ejemplo, ahora diseños nuevos, que pues hacen como un dron, pero por debajo del agua, que sería un torpedo, que va a propulsión nuclear,
dotado de ojiva nuclear, que puede pasarse meses debajo del agua, que se puede dirigir en un momento determinado hacia un puerto de una ciudad y hacerlo detonar para provocar un tsunami que destruya la ciudad entera. Y a todo esto pues les aplicamos inteligencia artificial incluso para que puedan ser autónomos y que ellos mismos puedan decidir al propio torpedo a qué puerto ir, a qué ciudad destruir. Estamos llevando escenarios muy sofisticados. O, por ejemplo, la cúpula dorada que Estados Unidos ya acaba de licitar, a mediados de enero ha licitado con una empresa. Lo que quiere es dotarse de una cúpula antimisiles para que ningún misil pueda entrar en territorio norteamericano. Pero como ahora hay misiles que son hipersónicos, difíciles de detectar, etc., pues plantea situar en el espacio centenares de miles de satélites, que no solamente haya sensores de detección, sino que estén lo suficientemente cerca de cualquier punto del planeta, porque en el momento en que vea que hay un satélite que desde el suelo está despegando, antes de que llegue a la altura predeterminada, estos satélites lo detectan y llevan láseres de energía para interceptar y destruir el misil antes de que alcance la altura determinada. Estamos ya en unos diseños muy, yo diría que de ciencia ficción. Tika, hay quienes piensan que el rearme nuclear acelera el reloj del apocalipsis. Sin duda suena algo tremendista, pero también habrá quienes piensen que puede ser realista. ¿En qué lado de la balanza te sitúas? Mira, yo creo que lo realista no es tener. Yo creo que el tenerlas no nos va a conferir ni más seguridad ni estar más protegidos. Mira, yo creo que la mejor opción que podemos hacer es no malgastar dinero público desarrollando estas armas y que ese dinero público siga dedicándose al estado de bienestar, a la sanidad, a las pensiones, a las protecciones sociales. Es mucho más útil ese dinero que no renunciar al estado de bienestar social para conseguir un arma que no sabemos hasta qué punto nos va a proteger o no, o todo lo contrario, nos puede transformar en un blanco al que usar ese arma. Yo creo que es mucho más realista y de mucho más sentido común. Pues Tika Font, investigadora de la Alianza por el Desarme Nuclear, gracias por estar con nosotros. Un abrazo muy grande. Pues muchas gracias a vosotros y hasta otra. Bueno, esos 5 países con capacidad nuclear también se sumarían otros estados como por ejemplo India, Pakistán o Corea del Norte. Cuentan con cabezas nucleares capaces de aniquilar a la humanidad. Sobre su capacidad destructiva, su amenaza y su efecto, le hemos preguntado al coronel retirado del Ejército del Aire, Alberto Gallego, actual profesor del Centro Universitario de Open Faculty. El régimen dictatorial de Corea del Norte ha basado su propia supervivencia en la capacidad de haber fabricado su propio programa nuclear de vectores de lanzamiento. Ningún país, por muy buenos que sean sus sistemas de defensa antiaérea, osaría atacarlo ante el riesgo de que un misil nuclear pudiera alcanzar su territorio. En este caso hablo de Estados Unidos, la isla de Guam y Hawái como más próximas. Este es el camino que se supone podría haber elegido Irán para su propia supervivencia. No obstante, y es una opinión personal, tras bastantes lecturas, que no hay una certidumbre de que esta fuera la intención real de ese régimen. A mayor abundamiento, me permito recordar el memorándum de Budapest de 1994. En ese acordaba la entrega del armamento nuclear depositado en Ucrania, desde los tiempos de la extinta Unión Soviética, a Rusia. A cambio, Rusia se comprometía firmemente a respetar la frontera de Ucrania. La realidad ha demostrado que no se puede fiar uno de Rusia. La pregunta que hago a mis alumnos a este respecto es si Rusia habría atacado Ucrania en el caso de que ésta hubiera tenido armamento nuclear. La respuesta la dejo en el aire. Por otra parte, la disponibilidad de armas nucleares por parte de algún país de Oriente Medio conllevaría una evidente escalada regional que no auguraría nada bueno.
Personalmente y consciente como soy del peligro de las armas nucleares para la humanidad, abogaría por la destrucción absoluta de todas ellas, ¿no? Y que se establecieran los medios reales para comprobar que ningún país las fabrica, ¿no? Me temo que eso es otra utopía, ¿no? Tal y como se están desarrollando los acontecimientos hoy día, ¿no? Punto de fuga. Javier Bañuelos. Bueno, sin duda Francia ha dado un paso sin precedentes al anunciar que va a ampliar su arsenal de cabezas nucleares. Ese rearme nuclear supone sin duda un gesto muy peligroso, por eso vamos a contactar con nuestra corresponsal en Francia, Lucía Riera. ¿Qué tal? Hola. ¿Qué tal, Javier? Bueno, lo primero, Lucía, ¿con qué argumentos ha justificado Macron ese rearme nuclear? ¿Cómo lo vende? Bueno, Macron repitió su mantra de que para ser libres hay que ser temidos y para ser temidos hay que ser poderosos, y abre una nueva etapa defensiva que ha llamado disuasión militar avanzada, con el anuncio de que va a aumentar el número de cabezas nucleares de su arsenal. J'ai ordonné d'augmenter le nombre de têtes nucléaires. Ahora mismo tiene algo menos de 300, pero esta vez no va a dar cifras. También se dotará de un quinto submarino nuclear, el Invencible, que estará operativo en 2036, y lanzó esta advertencia. Si nous devions utiliser notre arsenal, aucun État, si puissant soit-il, ne pourrait s'y soustraire. Si tuviéramos que utilizar nuestro arsenal nuclear, ningún Estado podría escapar, y como presidente avisa, nunca dudará en tomar las decisiones que sean indispensables para proteger los intereses vitales de Francia. París, que es la única potencia nuclear de la Unión Europea, justifica este endurecimiento de su doctrina nuclear ante la situación de riesgo global. El presidente se refirió al imperialismo brutal de Rusia, a los avances de China en materia nuclear y a la guerra en Irán, también a las dudas sobre la protección estadounidense. Agencement des priorités américaines et une incitation forte à ce que l'Europe s'occupe plus directement de sa propre sécurité. Porque Washington, recordaba Macron, ha incitado a Europa a ocuparse de su propia seguridad. Bueno, hace tiempo, ¿no? De hecho, que Francia tiene en mente extender su paraguas nuclear al resto de Europa, pero había ciertas reticencias. Sin duda, ahora con estas amenazas de Irán, Macron parece que se ha encontrado aliados que están dispuestos a dar ese paso, ¿no? Según Macron, hay 8 países ya interesados, como Alemania, Suecia, Dinamarca, Reino Unido y Polonia. Con Alemania, de hecho, publicó inmediatamente después un comunicado conjunto en el que explican que han creado un grupo de coordinación de sus capacidades de disuasión, con, por ejemplo, la participación de Alemania en los ejercicios nucleares franceses. En el ofrecimiento de Macron de extender la protección nuclear francesa al resto de Europa, se incluyen el despliegue de sus armas en otros estados o ejercicios conjuntos. Eso sí, la línea roja para París sigue siendo que cualquier decisión sobre el uso de las armas atómicas le compete solo al presidente francés. Insiste también Macron en que es un esfuerzo independiente y complementario al de la OTAN. El anuncio ya estaba preparado antes de la guerra con Irán y sigue un poco la línea estratégica que ya venía marcando Macron desde su primer mandato y desde su anterior discurso sobre la disuasión nuclear de 2020, como él mismo recordó. Merece una mención también la puesta en escena cargada de épica belicista, porque hizo el anuncio desde la base naval bretona de Île-Longue, rodeado de la plana mayor del ejército, en un hangar frente a uno de sus submarinos nucleares, a donde llegó desde París en el avión presidencial, escoltado por 4 cazas, 4 aviones de combate Rafale, porque Macron no habló de armas en el discurso, habló de disuasión, de ser fuertes, y esa imagen sin duda es una manera también de demostrar esa fuerza. Lucía Riera, gracias. Gracias a ti, un abrazo. Pues entre esos aliados de Francia dispuestos a entrar en ese rearme nuclear no está ni estará España, que de hecho por primera vez cuenta con una estrategia nacional contra la proliferación de armas de destrucción masiva, un documento que supone un hito en la arquitectura de la seguridad nacional de nuestro país. Aquí en la SER hemos analizado en profundidad ese documento que traza de forma pormenorizada todos los riesgos, las amenazas y los objetivos seleccionados para evitar la propagación de armas de destrucción masiva, incluido, evidentemente, las armas nucleares. Por eso el rearme nuclear francés colisiona con la posición que defiende España. Esta escalada la justifica bajo la premisa muy peligrosa de que para ser libres hay que ser temidos. Esto es una lógica completamente inaceptable que refuerza la lógica refuerza el imperio de la fuerza y socava el imperio de la ley, es decir, el orden internacional, el derecho internacional. Es una retórica del miedo, de la intimidación y de la amenaza masiva,
que no solamente es profundamente peligrosa, sino que también es incompatible con los valores europeos, con el Estado de Derecho y con la seguridad humana. Bueno, Carlos Umaña, portavoz de la campaña internacional por la abolición de las armas nucleares, celebra sin duda que España esté liderando una de las posiciones más férreas contra ese rearme nuclear, pero el gobierno entiende se está quedando bastante corto, principalmente porque España sigue sin firmar el Tratado de Prohibición de Armas Nucleares, un tratado que se han firmado 99 países de la ONU, ninguno, por cierto, de la Alianza Atlántica. Bueno, el argumento que defiende España es que no firma ese tratado porque es algo débil, sobre todo porque no cuenta con un protocolo de verificación para asegurarse de que los países realmente han destruido su armamento nuclear. Para Carlos Umaña, ese argumento es muy pobre. O sea, estos son más que argumentos, son excusas y que en realidad son bastante débiles, especialmente a la luz de los hechos recientes y a la luz de que la postura de los países europeos y especialmente de Francia socavan o delegitiman completamente el Tratado de No Proliferación. Adherirse al TPAN es la evolución más lógica y necesaria para materializar el apoyo al multilateralismo, para materializar el apoyo al derecho internacional y el rechazo a la disuasión nuclear que propuso el gobierno, ¿verdad? O sea, no estamos hablando de que el Tratado de Prohibición es un mero gesto simbólico, es una herramienta legal y moral indispensable para estigmatizar las armas, para despojarlas del prestigio y avanzar hacia la abolición absoluta, tal y como la humanidad ya logró exitosamente con las otras armas de destrucción masiva, con las químicas y las biológicas, como ya logró por ejemplo, con la esclavitud. Pero estamos aquí ante un proceso de cambio normativo y es importantísimo que haya países que son coherentes, que han mostrado esa coherencia, como España, que lideren ese proceso. Entonces, firmarlo alinearía a España plenamente con la política de seguridad, con los valores democráticos y también con la responsabilidad internacional de España. Y nos queda un relato más, la voz de las familias de miles de presos políticos de Irán que esta semana han denunciado que no saben nada de sus seres queridos desde que comenzó la ofensiva de Estados Unidos e Israel. Nuestro compañero Antonio Martín ha hablado con el marido de una de ellas, con el marido de Mohammadi, Nobel de la Paz en 2023. Su testimonio es impactante. Asegura que antes de perder el contacto con ella sabía que estaba enferma y que le habían dado una paliza casi mortal. Taghi Rahmani confirma que ahora mismo es prácticamente imposible contactar con los presos políticos, que son miles en las cárceles de Irán, y que el personal ha sido reemplazado en algunos casos por militares. Sobre Narges Mohammadi teme por su vida. Ella fue agredida gravemente en las protestas de Mashhad y su cuerpo está muy enfermizo. Ha sufrido graves golpes sobre su cuello, cabeza y el resto de su cuerpo. Su abogado está pidiendo que sea devuelta a Teherán. Estamos haciendo esfuerzos en este sentido, pero aún nada está claro. Tampoco hay transparencia sobre las sentencias emitidas, por lo que no se sabe con claridad si alguna persona ha sido ejecutada. El presidente del Poder Judicial de Irán es un hombre muy cruel y trata con severidad a los presos políticos y de conciencia. Rahmani recuerda que hay miles de nuevos presos derivados de las detenciones que siguieron a la represión de las manifestaciones contra el régimen y apela a que la comunidad internacional y las organizaciones de derechos humanos puedan tener más información sobre ellos. Teme por la vida de muchos, por las posibles ejecuciones extrajudiciales y sobre el futuro del país avisa de que no está nada claro que el escenario actual acabe con la influencia de la Guardia Revolucionaria. El hecho de que por esta guerra la posición de los sectores militares haya sido fortalecida es peligroso. Hay que intentar reforzar las instituciones civiles, ya que sin ellas no se podrá lograr la democracia. Ya estaba ocurriendo esto antes de la guerra, pero en las condiciones actuales es imposible prever lo que va a pasar. No tiene claro que el país vaya a avanzar hacia un régimen democrático, aunque sí considera que las élites gobernantes no son un grupo cohesionado y homogéneo alrededor de la figura de un líder supremo. Entre las élites gobernantes existen desacuerdos, a pesar de que aún no ha pasado mucho desde el inicio de la guerra. Estos desacuerdos resaltarán más en los próximos días. Por ejemplo, se puede hablar de sectores conservadores, otros más liberales, los militares, incluso moderados. Estos sectores no tenían puntos de vista idénticos
a los del señor Jamenei, y muchos estaban en contra de él. Habrá que ver cómo se desarrollan las cosas entre ellos, pero seguramente se van a ver fisuras entre los distintos sectores de los dirigentes. Rahmani subraya también que la única esperanza para Irán es reforzar las instituciones civiles e insta a Estados Unidos e Israel a que no ataquen cárceles como el año pasado, porque ponen en peligro la ya de por sí frágil supervivencia de miles de presos políticos. Pues hemos agotado ya nuestra media hora de programa, centrado hoy, como tocaba, en el análisis del delicadísimo momento que se vive en Oriente Medio, un escenario muy volátil del que vamos a seguir muy pendientes aquí en la SER. Punto de Fuga regresa el próximo domingo, entre tanto ya sabéis que nos podéis encontrar en SER Podcast y en nuestras redes sociales, donde os esperamos porque sois una parte fundamental para seguir luchando por un mundo más justo. Hasta la semana que viene. Adiós. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita. Cadena SER. La radio.